Como sabemos, mis hermanos, estamos en el libro de Génesis para entender y comprender el mensaje de un libro tan maravilloso como este. Y hemos tratado ya hace varios sermones la historia de José. Y a pesar de que ya tenemos algo de tiempo y quizás usted ya leyó los capítulos que toca hoy, el capítulo que toca la semana siguiente, no deja de impresionarnos lo que estos personajes pueden llegar a ser. Y lo que veremos hoy, mi hermano, es algo que impresiona. De hecho, que podrían decir que se sale del libreto natural del hombre. Vivimos en una sociedad egoísta, egocéntrica, que busca exaltarse a sí mismo, que busca a toda costa su propia gloria, que su nombre sea exaltado y glorificado en todo lugar, que su honor y su gloria sea respetada a toda costa, por todos los medios. Sin embargo, hoy veremos cómo ciertos personajes salen del libreto del egocentrismo, del orgullo, de la vanagloria, de la vida. Y cuando sucede esto, da una buena impresión, una buena sorpresa de que realmente algo distinto, diferente ha sucedido para que esto pudiera suceder. Sin embargo, mi hermano, quisiera en el Señor y amigo que a la luz de la palabra, no solamente lo que leemos acá, sino de la Biblia, podamos entender lo que sucede en esta escena tan interesante. Dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que de aquel que entrega su vida por otro. Y ese tipo de amor extraño, que es como un material extraño o un diamante valioso, difícil de encontrar, es el que hallamos en un pasaje como este, aquí en Génesis capítulo 44. Lo que vemos, mi hermano, en este pasaje es uno que se entrega y se coloca en el lugar de otro para que ese otro no merezca o no reciba lo que él merece, mejor dicho. Por esta razón, el título de este sermón es El fiador de Benjamín. El fiador de Benjamín. Cuando hablamos de un fiador, hablamos de alguien que dice, yo asumo la responsabilidad, yo pago, es un fiador. Y cuando hablamos de un fiador, hablamos de una persona que dice, ok, yo entiendo que alguien debe pagarlo y yo estoy dispuesto a pagarlo por esa persona. Cuando hablamos de un fiador, creo que si la palabra no es muy conocida para nosotros, sin embargo sí hemos vivido de alguna u otra manera en nuestra vida diaria, ¿qué es eso? Al menos yo podría decir que en varias ocasiones mis padres fueron fiadores de mí. Dirá, pero ¿cómo es eso? Pues a veces sucede que me metí en cierta deuda que en ciertos momentos se me hizo difícil de pagar y mi mamá dice, ¿cuánto te debe? Bueno, de $2. Bueno, yo lo pago. Y cuando mi madre paga, ya yo soy libre de la responsabilidad de tener que pagar mi deuda. ¿Pero por qué? Porque hubo un fiador. Porque hubo alguien que se colocó en mi lugar. La deuda no era de mi madre, era mía. Sin embargo, se coloca como en el lugar de mi persona y dice, yo te debo, entonces yo te pago. Y siendo esto algo que vivimos constantemente, dan un préstamo y tú dices, ok, pero un préstamo, tú me das el dinero, yo pago, pero luego tengo que pagarte a ti. Eso no es un fiador, eso es un prestamista. El fiador dice, yo te pago y ya, todo fue resuelto. Y cuando vamos al pasaje, mi hermano, hallamos un fiador, pero es un fiador extraño. Y digo algo extraño porque lo que él hace va en contra de lo que uno podría esperar de un hombre como ellos o de un hombre como Judá. Cuando vemos cosas como estas, inexplicables, solamente hay una manera de explicarlo.
y es la gracia y la misericordia de Dios. Quiero decirte, mi hermano y amigo, que en el Evangelio hay esperanza y gracia abundante. Hermano, Moisés nos está mostrando algo, y ojo que este es el argumento del autor. Moisés nos muestra que, que así como Dios guardó sus vidas físicas de la muerte al darle pan físico, al sustentar sus vidas por medio de José, así también estos hombres llegan a ser capaces de guardar la vida de uno de sus hermanos. Pero ojo, mira el orden. Dios en su misericordia y gracia sostiene la vida de ellos y ahora ellos sostienen la vida de otros. Hermano, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, dice la palabra, proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Y aquí el milagro de que un hombre que antes era un depredador, que era un asesino, se convierta ahora en alguien que se preocupa por otro. Y quizás si se lo contara, usted diría como muchos dicen, no, pero es que ese era un asesino en su vida pasada. ¿Cómo es que ahora es cristiano? ¿Cómo es que ahora no hace eso? Es mentira, es una hipocresía tal cosa. No, pero se cambió, su vida es diferente. No lo creo. Hasta que mis ojos no lo vean, no lo voy a creer. Y este tipo de incredulidad obviamente es alimentada por la necedad del corazón de aquel que no quiere reconocer que Dios sí hace milagros, que Dios sí transforma corazones. Pero para no andar más y entrar lleno el pasaje, quisiera que me acompañara a leer el pasaje. Y para leer el pasaje vamos a leerlo en dos partes. Del versículo 1 al versículo 17, la primera división, una última prueba, del 1 al 17, y luego del 18 al 34, yo tomaré su lugar. Yo tomaré su lugar. No es como que, bueno, yo tomo su lugar. Así como que dudando, bueno, si lo permite, si quiere, no. Él dice, yo quiero tomar su lugar, te lo ruego, te lo suplico. Tenemos que primero examinar y meditar un poco de qué fue lo que le llevó a Judá a tomar esta decisión tan drástica, tan radical y diferente a su propia naturaleza. Así que para entender qué pasó para que esto sucediera, vayamos a la primera división, de versículo 1 a versículo 13, una última prueba. Dice la palabra de Dios. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venía la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué me habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué, ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor, por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, derribaron cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad.
Amén. ¿Qué vemos en esta primera división? Bueno, lo que vemos es que, obviamente, siendo una historia, la narrativa continúa, no es como que, bueno, se acabó la historia y comenzó otra, no, está continuando. ¿Y qué es lo que continúa? Recordando que el capítulo anterior terminó con un banquete donde había mucha comida, donde dice la palabra que ellos se sentaron a la mesa del poderoso de Egipto, de José. Y ellos no sabiendo que era José su hermano, ellos, dice la palabra, que quedaron maravillados cuando fueron sentados en el orden de nacimiento, del mayor al menor. Ellos están maravillados e impresionados por la misericordia y gracia que habían hallado ante un hombre tan poderoso e importante en Egipto, pero también por ciertos acontecimientos extraños que estaban sucediendo, como por ejemplo que lo sentaran en orden. O sea, ¿cómo este hombre sabe quién es el mayor y quién es el menor? Y dice el pasaje, versículo 34, que José colocó 5 veces más alimento en el plato de Benjamín, recordando que Benjamín es hermano de José. Es como dice Judá luego, una esposa especial, fue una esposa especial para Jacob, sus padres. ¿Qué dice el pasaje? José coloca mayor porción, 5 veces mayor que cualquiera de ellos. ¿Y qué sucede? Dice, y se alegraron con él, bebieron con él. Hermano, José sabe que son sus hermanos. Ellos no saben que José lo es. ¿Qué hace José entonces? José, bajo la providencia y la soberanía de Dios, está probando los corazones de sus hermanos. Y si recordamos, como decía nuestro hermano, él coloca abundante comida, más de 5 veces. Era evidente. Te das cuenta que había un favoritismo de parte del soberano hacia Benjamín. El mismo favoritismo que en su momento Jacob tenía para con José. Pero ¿qué sucedió? No sucedió lo del pasado. No tuvieron envidia y se amotinaron. No, dice, sin embargo, se alegraron con él. Y quizás tú puedes decir, ya, listo, cambiaron. Pero José no se queda satisfecho. Pues ahora, como muestra a partir del versículo 1 hasta el 13, José pone en marcha otro plan. O mejor dicho, más explícitamente, otra prueba. ¿Y esta prueba cuál es? Dice el pasaje que José le dice a su mayordomo, mira, llena mucho esos sacos. Nuevamente se repite lo que sucedió la primera vez que se fueron de Egipto. José ama tanto a su familia, a sus hermanos, que es evidente su bondad y su voluntad de dar a su familia. Dice, llénalos hasta el tope de los sacos y también devuelve nuevamente su dinero. Pero también te pido una cosa. Quizás el mayordomo pudo haber escuchado, ya va, pero ¿qué me va a pedir José? Bueno, te pido, coloca mi copa. Señor, ¿cuál copa? La copa de plata. Cuando el mayordomo, me imagino que escuchó esto, él dijo, wow, algo muy, muy malo va a suceder. Y lo que dijo, esta copa de plata es una copa diferente. Es una copa que José usaba como oficial, regente del faraón. Era una copa que José usaba exclusivamente para ciertas reuniones importantes. Y él dice, toma esta copa y métela. ¿En cuál saco? En el saco de Benjamín. Literalmente José hace lo que muchos hombres hoy día hacen también, de forma maliciosa. Siembran en otra persona. En este caso José, por probarlos, siembra en el saco de Benjamín una copa. Y José le da ciertas órdenes o ciertos parámetros para que luego su mayordomo ejecute. Y lo que sucede según el versículo 3 es que luego de José haber hecho esto, él estaba apresurado y él quería que este plan se pusiera en marcha muy pronto. Por eso dice el versículo 3, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. No fue que ellos se levantaron tempranito, bueno, vámonos porque hay
mucho que hacer en casa. No, fue José que los despidió. José le dijo, chucho, váyanse, ya se pueden ir. Y obviamente José, su corazón que quería, angustiado, deseoso, de ver la obra de Dios en sus vidas, de poder ver sus corazones todos desnudos ante sus ojos, él dice, apresúrense, váyanse, porque necesito poner en práctica un plan. Y esa misma urgencia se ve en el pasaje cuando dice que apenas ellos habían salido de la ciudad, y ya luego le dice al mayordomo, levántate, vamos, apúrate, ve y alcánzalos y dile lo que yo te dije que les dijera. ¿Qué dice este hombre? Pues el pasaje claramente dice, en forma de pregunta retórica, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Dice, ¿por qué habéis robado mi copa de plata? Mi hermano no está preguntando, ¿usted tiene la copa de José? Bueno, no sé, si quiere revisa. No, dice, ustedes la han robado. Es una acusación directa, clara, contundente. ¿Qué responden estos hombres? Los hermanos de José. Responden, ¿por qué nuestro Señor dice tales cosas? Dice, nunca, jamás nosotros hagamos tales cosas. Y estos hombres tratan de defenderse de forma desesperada porque están temerosos, tienen mucho miedo, que ellos dicen, nosotros jamás podríamos llegar a hacer esto. Es más, recuerda que el dinero que fue colocado en nuestros sacos, nosotros viajamos millas para regresarlo. Ahora, ¿cómo tú vas a creer que si viajamos millas para traer vuestro oro, nosotros vamos a llegar a la casa de ese hombre bueno que nos ha tratado muy bien y vamos a robar su copa? Sin embargo, él dice, ustedes la tienen. ¿Qué hacen ellos? Su desesperación, mira lo que dicen. ¿Ok? Está bien. Revisa. Pero estamos tan confiados de que no hemos sido nosotros que puedo decirte que aquel que tiene esta copa, el tal debe morir. ¿Estás escuchando? Ellos están jurando, están diciendo algo muy serio. Aquel que tenga esa copa debe morir. Y no satisfecho con esto, dice incluso, y nosotros los demás que no tenemos nada que ver, seremos tus esclavos. Que es la palabra siervo, esclavos. Hermanos, estos hombres, con la dureza de la prueba, de la aflicción, respondieron de forma desesperada y angustiada, queriendo mostrar su inocencia. Sin embargo, lo inesperado y lo inimaginable para ellos sucede. La copa la tienen ellos. Y aún mucho peor, la copa la tiene Benjamín. Vamos a ver quién es Benjamín. Benjamín es aquel niño querido que Jacob no quería dejar ir a Egipto. Benjamín es aquel joven que Jacob dijo, no va a ir porque si va y sucede un mal, voy a morir. ¿Sabes qué sucede cuando la copa fue allá en el saco de Benjamín? Dice el versículo 13, es una descripción del dolor que estos hombres sintieron. Dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno sus asnos y volvieron a la ciudad. Mi hermano dice claramente, ellos rasgaron sus ropas. No sé si tú recuerdas otro pasaje en la Biblia en el cual está esta imagen de alguien que rompe sus ropas, se repite. Y yo seguro que si has leído la Biblia lo has hallado. Y cuando tú lees en el pasaje que alguien rompe sus vestiduras, sabes que eso es una muestra pública de un sufrimiento interno. Lo que estos hombres están diciendo, así como nosotros rompemos nuestras ropas, nuestros corazones están rasgados, llenos de dolor y angustia. Mi hermano, estos hombres están diciendo, estamos mal, nos sentimos mal.
Los hombres estaban tranquilos, quizás gozosos, porque tenían trigo, tenían el pan de su familia, pero también porque Benjamín, el hijo querido de su padre, iba con ellos. Quizás iban muy alegres, y no fue de maravilla, muy bien, pero en horas, o quizás en minutos, no sabemos cuánto ellos recorrieron para salir de la ciudad de Egipto, pero esa paz se acabó, terminó. Y dice el pasaje, ellos volvieron a la ciudad. Lo que ellos tenían planificado, pensado, acabó. Pero mira lo que dice el versículo 13 y es algo que impresiona mucho. Dice, vino Judá con sus hermanos. Este es como el representante, se coloca como digamos, la cabeza federal de sus hermanos. Y dice, llegaron a la casa de José. Y dice el pasaje, José estaba ahí. Pues claro que estaba ahí. De hecho, él estaba esperando a ellos. Su plan estaba yendo muy bien. Pero dice el pasaje, y se postraron delante de él en tierra. Mi hermano, ellos se humillaron ante José, ante el poderoso de Egipto. Y claro que usted dirá, pero claro que se van a humillar, ¿acaso ese hombre no es muy poderoso? Sí, pero estoy cansado de ver personas que a pesar de reconocer, o al menos entender que el que está ante sus ojos es muy poderoso, no sin embargo se comportan como lo que deberían. Ellos no van allá reclamando, José, nosotros no lo hicimos, o se nos sembró algo, no sé, nosotros no fuimos. No, Dios dice, se postran y se humillan ante José. Pero hermano, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en sus corazones? Quizás uno puede decir, bueno, es que tienen miedo, mucho temor. Mi hermano, lo que sucede más adelante nos hace entender que más que simple miedo o temor en sus corazones, había algo mucho más. Y eso más que sucedió en sus corazones tenía que ver con Dios. Dios fue el que se involucró en esto. Dice el pasaje, cargaron sus sanos y volvieron. Ponte en el lugar de estos hermanos, vuelven a la casa de José. Una casa que hace hora fue una casa maravillosa, en la cual había abundante comida y había una fiesta, una celebración. Pero ahora saben que esta casa ya se convirtió en una casa de griegos, en una casa de terror y miedo por el juicio que se avecinaba hacia sus vidas. Y estos hombres, esta prueba de temor, de, de la expectación del juicio y castigo, les lleva a ellos recordar cosas, ¿sabes? Y lo que ellos recuerdan, mis hermanos, por lo que luego sucede, por lo que ellos dicen, es algo que tiene que ver con el pasado. Y un pasado que ellos por mucho tiempo habían sepultado. De alguna manera u otra, esta prueba tan fuerte, por la providencia y gracia de Dios, les lleva a ellos a recordar el pasado, lo que ellos hicieron antes. Si no me crees, mira lo que ellos dicen. Cuando José les pregunta a ellos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hicieron? ¿Acaso no saben que yo soy un hombre que puede adivinar? Y ojo, que José no es un adivino. Recuerden que José está probando a sus hermanos. Él se está colocando como en la posición de uno que puede escudriñar los corazones de los hombres por medio de esta copa supersticiosa de adivinación. José le dice a ellos, yo puedo ver lo que ustedes piensan, yo puedo ver lo que hay en sus corazones. José dice, yo soy un adivino, es una prueba. Y ellos se sienten tan vulnerables que mira lo que ellos dicen. Bueno, ahí está Benjamín, mátalo, o solo como esclavo para devolvernos a casa, para irnos. No, dicen, mira lo que ellos dicen. Dice la palabra que se postraron. Ellos dijeron, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dice,
Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros, al en plural, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. En términos de juicio y de justo juicio, esto parece ilógico. Recordemos, ¿en quién fue hallada la copa? ¿En todos o en un solo hombre? En un solo hombre, Benjamín. Sin embargo, estos ahora dicen, nosotros no podemos justificarnos. Incluso dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dice en plural, nosotros somos pecadores. Judá dice, no es uno, Señor, todos hemos fallado. Todos nos hallamos culpables. Y él dice, no hay manera, no hay forma de justificarnos. Judá dice, no es uno, somos todos. Todos hemos sido hallados pecadores ante Dios. Es lo que él dice. Pero ¿por qué sucede eso, mi hermano? La prueba, la aflicción que Dios permitió que hubiera en ese momento, hizo de alguna manera que esa conciencia adormecida, sepultada, volviera a flote. Esta fuera como un testigo interno del alma que les acusara a ellos. Recuerda, vendieron a uno de sus hermanos hace 22 años. Y parece ser que por muchos años estaban tranquilos, calmados, porque esa conciencia había sido hasta cierto punto inhabilitada, desactivada, enterrada. Pero Dios, con la prueba y la aflicción, escarba la arena. ¿Para qué? Para que esta conciencia, nuevamente siendo como una alarma interna, suene y le diga, ustedes han pecado, ustedes son culpables. Mi hermano y amigo, ese es el trabajo de la conciencia. Y déjame decirte que todos tenemos conciencia. Dice incluso Romanos que ese es un testigo. Es un testigo ante los ojos de Dios, pero también ante los hombres. La conciencia, dice Steve Lawson, es un sentir innato sobre el bien y el mal. Es una brújula moral. Cuando hacemos lo correcto, nuestra conciencia lo afirma. Dice, ok, sí, está bien lo que estás haciendo. Y como resultado trae paz al corazón de los hombres. Pero cuando violamos nuestra conciencia, cuando hacemos el mal, cuando hacemos lo malo, ¿qué sucede como consecuencia? Pues perdemos la paz. Mi hermano, la conciencia, cuando hacemos lo correcto, lo afirma, lo confirma. En cambio, cuando hacemos lo malo, ella nos acusa. Mi hermano, es como un sensor interno del alma. Cuando vamos a la palabra de Dios, lo que Pablo dice, nos dice que la conciencia es muy importante por esta razón. Por eso Pablo dice en Hechos 23:1, incluso 24:16, dice, mi conciencia está limpia. Me he esforzado para que esté limpia. Pero usted dirá, ¿qué es una conciencia limpia? No es una conciencia limpia. Es una conciencia que no está habituada, acostumbrada a acusarte a ti, puesto que tú no haces el mal. Pablo dice, yo he vivido una vida tan irreprensible o piadosa en el Señor, por la gracia de Dios, que mi conciencia está limpia, pulcra. Hermano, la conciencia es muy importante. Para ti y para mí como cristiano es muy importante y también para todo hombre. Pero déjame decirte, la conciencia no es infalible, la palabra sí lo es. La Biblia sí lo es. Por lo tanto, mi hermano y amigo, hay la importancia de la palabra de Dios. Porque cuanto más nos alimentemos de la palabra de Dios en obediencia, esta conciencia va a ser calibrada, va a ser agudizada al punto que tendrás una sensibilidad ante lo que Dios dice que es pecado. Pero también tendrás una sensibilidad ante lo que Dios dice que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo justo.
Pero en cambio, mi hermano, si vivimos una vida de desobediencia y rebeldía ante la palabra de Dios, entonces esa conciencia se va a endurecer, se va a hacer insensible. Esa conciencia se entumece. Esa conciencia, como lo de estos hermanos, se entierra. Y ya aquello que tú pensabas que no eras capaz de hacer, ahora lo haces. Y lo haces no una vez, lo haces otra vez y lo sigues haciendo. Pero hermano, ¿pero qué pasó? Yo antes no hacía esto. Pues te digo, mi hermano, tu conciencia se fue endureciendo, se fue enterrando en la arena de la desobediencia. Ya esa alarma no es tan intensa como al comienzo. Antes tu conciencia te acusaba y te decía, estás deshonrando a Dios, estás ofendiendo a Dios. Pero tú has tratado tanto tiempo de acallarla, de silenciarla, que ya parece estar conforme o tranquilo con tu vida que tienes, con cómo estás viviendo en este momento. No, para el apóstol Pablo era muy importante la conciencia. Por eso él trabaja en mantenerla afilada. Eh, Pablo dice en pocas palabras que hace un mantenimiento constante a su conciencia. ¿Por qué? Porque ella le ayudará. Ella dirá, oye, ten cuidado, estás haciendo mal. Ella te dirá y te acusará, estás pecando. Y en este caso, mi hermano, es una bendición. Y siempre lo será. Será una bendición de Dios, una misericordia de Dios, el hecho de que esta conciencia se active. ¿Sabes por qué? Porque ella te va a culpar. Y esta culpa, quizás un psicólogo te va a decir, no, pero ¿cuándo pasó eso? No, pasó hace mucho tiempo. Pasó hace 2 semanas. Te va a decir el psicólogo, te va a decir, tranquilo, eh, ya pasó, pues ya qué. Tienes que tranquilizarte, tienes que tratar de pensar en cosas buenas, ¿no es verdad que sí? Incluso es alarmante que incluso cristianos dan consejería para nada bíblica, pues también le dicen lo mismo. Hermano, pero es que ya pasó hace mucho tiempo. Ya, quédate tranquilo. Ora al Señor, pide que te dé paz a tu corazón. Pero, hermano, es que no puede haber paz en tu corazón si has pecado contra Dios. Y lo que vemos acá es que esa conciencia, esa alarma comienza a sonar tan fuerte que ellos dicen, hemos pecado. Algo que no habían reconocido en años, ahora lo reconocen y dicen en este momento, nosotros merecemos un castigo. Eso es un arrepentimiento real. Es uno que cuando conoce su pecado, él dice, castíguenme, lo merezco. No es uno que dice, sí, he pecado, pero ten misericordia conmigo, no me hagas nada. No. Ellos se arrepienten verdaderamente de todo corazón. Su conciencia les lleva a esto. Les lleva a decir, nosotros hemos pecado ante Dios. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Reconocen que nada se puede ocultar a los ojos de Dios y que Dios ha conseguido su maldad y que por lo tanto esta maldad es pública, está presente, ha sido revelada. Y dicen, no podemos justificarnos. Date cuenta, mi hermano, que esto ya pasó de una copa robada a un pecado que en el pasado habían cometido, pero sin embargo no había sido resuelto. Sin lugar a dudas, tú y yo hemos pecado también, ¿verdad? Y hemos tenido que lidiar con nuestras propias ofensas. Y si tu conciencia, mi hermano, por la gracia del Señor, se ha sido alimentada con la palabra, la verdad de Dios, te va a acusar. Y no digas, bueno, voy a tratar de lidiar con esta culpa y voy a ver qué hago. No, arrepiéntete. Confiesa ante el Señor como estos hermanos y di, Señor, has hallado mi pecado. Te pido perdón, te pido misericordia. Yo necesito, yo reclamo que esta deuda sea pagada. Mi hermano, cuando la culpa está dentro de ti,
es buena. ¿Pero sabes por qué es buena? Porque ella indica que algo no está bien en ti, que algo debe ser resuelto. Y en cuanto a esto hay una buena noticia, porque Dios es la solución. Dios es la solución. El único que puede dar paz real no es el psicólogo, ni siquiera es tu pastor o tu hermano, es el Señor, es el Evangelio, es Cristo el Señor, el que puede solucionar ese, esa culpa, ese aquel que puede dar paz real. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible que esto sea posible? ¿O cómo esto se logra? Pues dame un algo de tiempo. Más adelante vamos a entender mucho mejor esta realidad. Pero José responde algo y lo que José dice, nunca yo haga tal cosa. Pues él dice, mira que también José tiene una conciencia activa. Y su conciencia le dice, no, pero es que si Benjamín tiene la copa, pues Benjamín es el que debe pagar, no todos. Su conciencia le indica incluso a José que si él hace eso, no está bien. Así que, ¿qué hace José? José lo que dice el pasaje es, no, yo no puedo hacer esto. Aquel en el cual falla esta copa, él será mi esclavo. Y vosotros, dice, y en paz a vuestro Padre. Y dice, y la paz de Dios, en pocas palabras, les acompañe. Pero hay un problema, ellos no tienen la paz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su conciencia les acusaba de que habían hecho algo terrible y malvado en el pasado, que habían vendido a uno de sus hermanos. ¿Y qué cosa? No, ese hermano estaba frente a sus ojos, pero ellos no lo sabían. Ellos dicen, no, todos somos culpables. Pero José dice, no, solamente uno va a pagar. Uno va a pagar. Sabemos, mi hermano, que José no es un tipo de Cristo, ni mucho menos es Dios, pero podemos ver de alguna manera cómo estos acontecimientos nos hacen reflexionar, meditar en la misma justicia de Dios. Mira, te aseguro, millones de personas están en el infierno y tristemente millones también se van a ir a él. Pero te aseguro, mi hermano, que la cantidad de tormento, de sufrimiento y dolor que cada hombre puede llegar a sufrir en el infierno es justa. Es justa. Porque dice la palabra que Dios es justo y que Él da a cada persona lo que se merece. La balanza de Dios siempre está equilibrada. Y José muestra también este mismo tipo de justicia. Él dice, en cuanto a ese delito, la copa robada solamente uno debe pagar. No todos, no todos. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Sucede algo aún más increíble. Y es la reacción de uno de estos hermanos, Judá. Quisiera que vayamos a leer ahora esta segunda división del 18 al 34. Dice la palabra de Dios. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su padre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráenmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, volvé a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano eh, va con nosotros. Iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre,
haré descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Ahí termina nuestro pasaje. Lo que vemos en este pasaje es lo que de hecho es el título de esta división. Yo tomaré su lugar. Es un clamor intenso de un hombre, y este hombre es Judá. Pero ahora, ¿quién es Judá? Es evidente que hablamos de una familia, y Judá es uno de estos hermanos que, aunque Judá de alguna manera fue uno de los que, junto con el hermano, con Rubén, dijeron, no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Sin embargo, el mismo deseo que estos hombres tenían, lo compartían con el resto de sus hermanos que sí querían matarlo y querían, pues de una u otra manera, despojarse de él. Y Judá y Rubén y todos ellos fueron culpables de este delito, de este pecado. Así que hablamos que Judá, mi hermano y amigo, fue uno de los que vendió a José. Él fue el que de forma egocéntrica y egoísta vendió a su hermano. Pero ahora, ¿qué sucede con Judá? Pues ahora de una manera muy extraña, hasta cierto punto hasta inexplicable, este mismo que en otro tiempo vendió a uno de sus hermanos, es uno que dice, no, no, yo tomaré su lugar. Uno que en otro tiempo dijo, te venderé como esclavo, oh José. Ahora dice, oh soberano, yo seré tu esclavo en lugar de Benjamín. ¿Te das cuenta? ¿Qué es esto, mi hermano? Un milagro de Dios. Es la misericordia de Dios. Mi hermano, no en vano pasaron por todo este sufrimiento y este dolor. Dios lo está usando. Dios lo está usando. Toda esta historia extraña de que de repente llegan buscando comida y se encuentran precisamente con su hermano que habían vendido como esclavo, pero ahora es el poderoso de Egipto. Toda esta situación de que los acomoda en orden, de que pregunta por padre, por hermano, que luego trae a Benjamín y que ahora va a ser uno de los prisioneros de José. Toda esta historia, mi hermano, no es una historia descontrolada, rara, no, es un plan de Dios. Y ese plan, mi hermano, como todos los planes de Dios, dan resultados, dan frutos. No en vano, Dios mueve uno de sus dedos. No en vano Dios mueve su mano y hace cosas. Lo que vemos en este pasaje, mi hermano, es el resultado de las pruebas en el corazón de estos hombres. Para ser más específico, en el corazón de Judá. Judá dice, yo soy el fiador. Y lo que Judá hace por un momento es como que, Señor, quiero decirte algo, pero quiero decírtelo de cerquita, muy, muy cerca de ti. Y te pido por favor que no te molestes, no te aires contra mí. Y comienza Judá a explicarle toda esta historia que ya conocemos. Jacob ama mucho a Benjamín. Ya Benjamín había dicho, incluso, mejor dicho, Jacob había dicho, si este hijo mío no vuelve con vosotros, voy a morir. Dice con dolor, con agonía. Este hombre está diciendo, mira, yo estoy preocupado por mi padre. Y también estoy preocupado por Benjamín. Yo pregunto, ¿acaso no pensaste que cuando ustedes vendieran a José y luego le fueran a dar la mentira a su padre,
de que lo mató y lo despedazó una fiera, no iba a sufrir. Claro que sí sabían. Sin embargo, no les importó para nada. Y dijeron, ¿qué nos importa? Lo que queremos es deshacernos de él. Eso es lo que queremos hacer. Y eso fue lo que hicieron. Pero mira la misericordia y gracia de Dios, que ahora, en medio de tanta prueba y sufrimiento, permite que surja un fiador para Benjamín. Permite que en la escena surja uno que dice, no, yo pago su deuda, yo la voy a pagar. Él no será tu esclavo. Te pido, por favor, dice, te ruego, te suplico. No, Judá está agonizando, está llorando y te dice, mira, te ruego, por favor, castígame a mí. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú eres capaz de hacer eso por uno de tus hermanos? Decir, no él, yo recibo la paga. Yo pago esa deuda. ¿Acaso tu amor por tu iglesia, por tus hermanos, por todos, por el más maduro o el más inmaduro, por el más constante o el menos constante, por cada uno de ellos tú dices, yo soy capaz de ser tu fiador? No tú, yo sufriré. Quizás tú ves y dices, pero está difícil, está difícil. Sí, mi hermano amigo, es difícil. Porque hay que ser sinceros, somos egoístas, somos orgullosos. Siempre pensamos muchísimo en una persona. Y antes que todo, en esa persona. Y no es precisamente Cristo, en muchos casos, somos nosotros mismos. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a hacer mañana? Voy a mi agencia, necesito hacer esto y aquello. Hermano, nuestra vida está centrada en nosotros mismos. Yo me pregunto, ¿cómo un hombre que está centrado en sí mismo puede llegar a ser fiador de uno de sus hermanos? No, es imposible, no lo puede hacer. Porque lo que nos muestra esta historia es que cuando el hombre es egoísta, egocéntrico, puede llegar a ser tan malvado que puede vender uno de sus hermanos. Si tú eres un creyente, un cristiano egoísta, egocéntrico, solamente piensa en ti, tristemente, mi hermano, ni tú ni yo seremos capaces de amar como realmente debemos amar a nuestra familia en la fe. ¿Sabes por qué? Porque si somos egoístas y egocéntricos, entonces seremos tan capaces como los hermanos de José en el pasado de vender uno de ellos. Pero en cambio, mi hermano, si el Señor en su providencia y gracia permite que tu conciencia te acuse de ese pecado de egoísmo, de orgullo, de egocentrismo, donde solamente piensas en ti, solamente en ti, y no piensas en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, en el avance del reino de Dios, y no solamente eres tú y solamente tú, y lo que a ti te pertenece, lo que te importa, y si se daña una cosa que no es tuya, o si la iglesia sufre, o si la iglesia está pasando por algo difícil, o si un hermano tuyo está pasando por algo difícil, tú dices, pues no me importa, porque no soy yo. Dice, hermano, pero es que yo nunca he dicho eso. Pero es que con las actitudes hablamos mucho mejor que nuestras palabras. Y el Señor nos acusa esta mañana y te dice, eres culpable. Pero lo dice, ¿sabes para qué, mi hermano? Para que la culpa sea tan fuerte, para que tú vengas, no ahora ante José, sino ante Dios y le digas, Dios, tú, oh Dios, has hallado la maldad de tus siervos, de tus esclavos. Yo soy culpable, Señor. Yo soy culpable. Y sabes, Señor, reconozco mi culpa. A tal punto que yo digo, yo merezco el castigo, tu castigo. Señor, yo lo merezco. Yo lo merezco. Si no tenemos una convicción real de que merecemos el infierno de Dios, entonces es triste, pero entonces no vas a conocer el cielo.
No vas a conocer la misericordia de Dios, porque lo que antecede lo anterior a un verdadero convertimiento es la convicción real de que tú y yo merecemos el infierno. Solamente cuando hagamos esto, cuando pasemos por esto, seremos verdaderos fiadores de nuestros hermanos. Y tú dirás, hermano, es difícil, es complicado amar a alguien, querer a alguien y sacrificarse por alguien que me pone la vida difícil, ¿sabes? Es difícil. Sí, es difícil, pero no imposible, porque el Señor dice que el amor de Dios ha sido vaciado en nuestros corazones. ¿Tú sabes por qué? Para que ese amor de Dios, ese amor ágape, ese amor extraño como el amor de Judá por Benjamín y su padre, comienza a mojar, a afectar la vida de los que te rodean. El amor de Dios cae tan fuerte en la vida de un hombre que realmente ha conocido la gracia de Cristo, cae como una cascada tan fuerte que comienza a mojar a los que le rodean. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace la gracia de Cristo en nuestras vidas. Así que es obvio entonces entender que si se me es difícil, se me es complicado mojar a mis hermanos del amor de Dios, es porque realmente ese amor no ha caído tan fuerte en mi vida. Es porque falta que las pruebas den tan fuerte a mi corazón. Hace falta que las pruebas den tan fuerte a mi corazón, a mi vida, para yo arrepentirme realmente ante el Señor. Y ante Él hallar la solución a mi problema, al problema del corazón. No es otro problema. A veces decimos las circunstancias, es el pastor, son los líderes, son mis hermanos, es mi esposa, son mis hijos, es el colegio, es la universidad. No, 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 no son ellos. Es tu corazón, es mi corazón. Que pelea por hacer algo que estos hombres dicen, no tenemos justificación alguna. En cambio, nosotros luchamos constantemente para mantener en pie una justicia que no se tiene, que es irreal, no existe. Déjame decirte, mi hermano, que hoy tú y yo podemos ser fiadores de nuestros hermanos. Podemos sacrificar a nuestros hermanos, podemos amar a nuestros hermanos como Dios nos amó. ¿Sabes por qué? Porque si eres cristiano, verdaderamente has estado siguiendo las pisadas de uno que siendo mayor que Judá es el gran fiador de un mejor pacto, Cristo Jesús. Tú puedes dar gracia, puedes dar amor real porque tú lo has vivido, porque tú lo has experimentado, porque tus ojos han visto la gloria y la gracia de Dios en la faz de Jesucristo y ella te está transformando. Solamente así, entendiendo y conociendo la gracia de Cristo, esta gracia que lleva a Jesús a decirte, a decir al Padre, así como Judá, José, no, oh Padre, oh Dios justo, tu justicia es perfecta y reconozco que debe pagarse la deuda, pero sabes, Padre, no sea Él. Yo, yo tomaré su lugar. Pero claro, Benjamín era hermano de Judá, pero nosotros no éramos hermanos de Jesús, no éramos hermanos de Cristo, no éramos hijos de Dios. Dice la palabra que Él nos amó primero, no nosotros a Dios. Dice la palabra que aún siendo enemigos de Dios, que aún rechazando a Dios, aún negándonos y diciendo, Dios, tú no eres nada para mí,
yo soy mi propio Dios. Aun cuando yo me rebelaba conscientemente ante Dios, Dios se encarnó y tomó mi lugar. Hermano, Judá nos permite ver de forma anticipada algo mucho mayor. Pues también de Judá, de esta tribu, vendría no solamente el rey y señor, sino también un sumo sacerdote, como dice Hebreos, pero también un verdadero sacrificio, que era suficiente para satisfacer de manera completa la ira de Dios. Mi hermano, recordemos que sí, que aunque la gracia y la misericordia son un regalo para nuestras vidas, tuvo un precio y un alto precio. A veces decimos, no, sí, Dios me perdonó, yo soy hijo de Dios, la misericordia de Dios me alcanzó, es un regalo, no hice nada para recibirla. Sin embargo, recuerda algo. Sí, para ti es gratuita, dice la palabra en Romanos capítulo 5, que es ofrecida de forma gratuitamente, la alcanzamos. Pero ella tuvo un precio. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que ir a la caja y sacar billetes, una maleta muy llena y decir, mira, todo este dinero que está acá, bueno, mira, esta es la paga de la deuda de aquel que está allá. Esa es la paga de todos ellos. Pero sabemos, mi hermano, por el evangelio, lo que dicen los evangelios, lo que dice la relación escrita, Jesús, Cristo el Señor, queriendo pagar la deuda de nosotros, tuvo que hacerse como uno de nosotros, filipenses. Se humilló hasta los sumos. Y se presentó no como un gobernante importante, sino como un siervo. Nació en un establo. ¿Tú dirías un establo para que tu criatura naciera? No, tú vas a un hospital, un lugar lo mejor posible para que tu criatura, tu hijo nazca. Bueno, Jesús nació en lo que tú y yo no nacemos, en un establo. Sin embargo, todavía dice que le vimos sin gracia, sin hermosura alguna, Isaías. Dice, le menospreciamos, le rechazamos. Aún Jesús, tiene una labor tan beneficiosa para nosotros le rechazamos, no nos importó. Dice también que Él cargó sobre sí nuestras enfermedades. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Y cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo dice por su pecado, Él no pecó. Lo dice porque por cargar tus pecados, mis pecados, Dios abandonó a su Hijo amado. Así que mi hermano, Jesús, el Señor, ese es el gran fiador. Pero como decía nuestro hermano al comienzo, ojalá en el Señor que estas reuniones dominicales o los días viernes, si se anima a asistir, sean promotores, sean por ahora el Espíritu Santo, no por nosotros los hombres, sino por el Espíritu Santo, produzcan en nosotros una obra. ¿Para qué? Para que podamos obrar en este mundo y podamos ser generadores de cambio, generadores de reformas, de transformación. Que sea el Señor que nos ayude a entender y comprender cómo debemos hacer todas estas cosas.